Hoy vamos a hablar del señor Pablo, ¿sí? De San Pablo, de Saulo de Tarso. Vamos a hablar de él y de su rica historia, ¿no? De tantas cosas. Vamos a tomar una parte, vamos a tomar algo, ¿sí? Un poquito de cada lado. Como les digo siempre, tengan la Biblia ahí. Hola Macu, ¿cómo estás? Tengan la Biblia cerca, porque siempre la leemos a la Biblia. Si bien a mí me encanta contar las anécdotas, las historias y relatarlas, es algo que me apasiona. Es importante que podamos leer la palabra de Dios. No me canso esto de decirlo, porque yo sé que al decirlo también estoy declarando y reconociendo el poder que tiene la palabra de Dios cuando es leída en voz alta y en una asamblea, ¿no? Que aunque sea una asamblea virtual, no deja de ser una asamblea, ¿sí? Pablo fue una persona que la conocimos en la palabra de Dios, en los Hechos de los Apóstoles, precisamente por ser todo lo contrario. A Pablo lo conocimos siendo Saulo, que era su nombre, lo conocimos persiguiendo y matando cristianos, ¿sí? En ese tiempo los apóstoles, los discípulos, los que acompañaban, los que estuvieron en el momento en el que Jesús caminó por esta tierra, los que lo acompañaron y muchas otras gente que se le unieron, empezaron a reunirse y a proclamar que ese Jesús que había muerto había resucitado al tercer día. Y ese grupo de gente creciente en este momento, a ver, estamos hablando desde el año 34, 35, 36, 37, por ahí, por ese año, estamos hablando, empieza como a crecer todo un grupo de personas que empieza a predicar que ese Jesús que habían condenado a muerte era el Hijo de Dios, era verdaderamente Dios, que vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados y que al tercer día había resucitado para darnos salvación. Y lo empezaron a predicar por todos lados. Aún en ese momento, a costa de que lo mataran, de que lo encerraran, a Pablo le va a pasar mucho de eso. Se va a salvar de la muerte muchas veces. Hay uno de las historias de Pablo que a Pablo lo apedrean, le tiran piedras, ¿no? Y no se muere, no lo matan porque lo dan por muerto. Dice palabra de Dios que lo dejaron por muerto. Sin embargo, no estaba muerto y por eso pudo salvarse de morir. Pero sin embargo, él estuvo muy cerca de morir, muchas veces encarcelado. Si ustedes leen las cartas, se van a dar cuenta las veces que Pablo estuvo encarcelado por seguir la palabra de Dios. Era un momento muy difícil, ¿no? Un momento distinto al de hoy. Hoy hay ciertas persecuciones y en algunos lugares del mundo también está la vida en juego, pero en ese tiempo era distinto, sí, porque era considerado, todo este grupo, todo este equipo era considerado como una secta, ¿sí? Una secta herética, hereje, desprendida del judaísmo, ¿no? ¿Sí? Entonces, como era declarada una secta, eran perseguidos todos aquellos que predicaban en nombre de Jesús, ¿no? Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Graciela, Oscar, no me acuerdo si te saludé. Hola Gisela. Hola Sonia, ¿cómo están? Qué bueno que estén compartiendo con nosotros. Les cuento que recién empezaron, estamos hablando del apóstol Pablo. Un poco vamos a traer la historia del apóstol Pablo, ¿no? Y lo que yo le estaba diciendo ahora es que, si bien Pablo para nosotros es un gran motivador y el mentor de muchas de las cosas que nosotros hoy creemos como iglesia, a él lo conocimos persiguiendo a estos cristianos, incluso matando a estos cristianos, ¿no? Y lo interesante de Pablo comienza en su proceso de conversión, ¿sí? Su proceso de conversión a Pablo se da en Damasco. Pablo había pedido permiso escrito, o sea, llevaba un papel, un papiro, un escrito y firmado con la posibilidad de ir y matar cristianos que no quisieran arrepentirse de lo que estaban haciendo, ¿no? Ese Pablo es el mismo Pablo que tanto nos enseña más adelante, ¿sí? Pero quiero que vayamos ahí, vamos a ese punto, vamos a partir hoy desde ese punto, son 19, partimos desde ese punto, ¿sí? Pablo yendo a Damasco con el permiso de buscar cristianos para encarcelarlos y matarlos, ¿sí? Y Jesús tiene su encuentro personal con Pablo, ¿sí? Con Saulo hasta ahí. Todavía
no era Pablo, pero hasta ahí, ¿sí? Su encuentro personal. ¿Y por qué me freno un poquito? Porque en realidad una de las cosas que yo quiero dejarles hoy como mensaje empieza acá. Y empieza en entender que nuestra vida en relación con Jesús sí o sí tiene que empezar con un encuentro personal con Jesús. Sí o sí. Y yo a veces en este punto suelo ser medio radical, sobre todo porque hay gente que está muy activa, trabajando mucho en la iglesia, en un ministerio, está haciendo una gran obra, ¿no? Y tal vez no puedan divisar o encontrar un momento específico en su vida donde Jesús traspasa su corazón y ponerle el rótulo a ese momento como su primer encuentro con Jesús, ¿no? Capaz que cuesta encontrarlo, en algunos le cuesta, en otros es mucho más fácil, ¿no? Pero porque yo soy muy radical, yo digo, no hay nadie que pueda seguir el mandato de Jesús, y acá viene mi radicalidad, ¿no? Que pueda seguir el mandato de Jesús, que pueda decirle que sí a la voluntad de Dios, si no puede tener un encuentro personal con Jesús, ¿sí? Yo tuve mi encuentro personal con Jesús a los 17 años, ¿sí? Y no era alguien que estaba perdido en el mal camino, que estaba en situaciones difíciles de resolver. Hay grandes predicadores de hoy, se me vienen varios a la cabeza, que han estado en situaciones de robo, envueltos en alcoholismo, en drogadicción, y Dios desde ese lugar los sacó, los trajo, los puso en el presente, y es un gran testimonio de conversión. Mi testimonio no es ese. La verdad es que yo estaba súpermente sano. Yo tenía toda la idea y el sueño mío era convertirme en futbolista profesional. Y por el hecho de convertirme en un deportista 100% y un deportista era que era muy sano. Yo no tomaba, yo no bebía, yo no hacía ningún exceso de nada. Yo me acostaba temprano, me levantaba, o sea, yo descansaba las horas que tenía que descansar, todo porque en mi mente estaba ser un futbolista profesional. Y en ese marco, no solo eso, sino que además yo venía de una familia muy, muy fuerte, católica, de acción fuerte en la iglesia, y mi mamá sobre todo, y yo desde los 3 años que estoy metido dentro de un marco parroquial, católico, ¿sí? Y sobre todo en un marco donde me dio muchísimas herramientas para el día de hoy, ¿no? Pero en un marco donde era fuerte, no era simplemente ir a la misa del domingo o simplemente ir a un ministerio donde no pasaba nada, donde yo pasaba de todo. Yo siendo muy chico aprendí a ver cómo Dios podía liberar, cómo Dios podía sanar personas, cómo Dios transformaba corazones. Lo veía con mis propios ojos, ¿sí? Sin embargo, mis pensamientos y mi vida iban completamente por otro lado. ¿Sí? Sin embargo, aunque yo venía de una familia, aunque yo estaba involucrado en un contexto parroquial de Jesús, yo conocía la palabra de Dios, yo sabía lo que la palabra de Dios decía. Sin embargo, mi cabeza y mi corazón iban por otro lado, completamente diferente. Pero tuvo que pasar un momento clave en mi vida, en el que Jesús llegó a mi vida. Y recuerden como especie de pasos, ¿no? Dios llegó a mi vida, Dios me buscó, Dios me perdonó y Dios me envió, ¿sí? Y es un poco los 3 pasos que Dios siempre hace con cada uno de nosotros. Por eso es que cuando yo digo soy radical, es que yo entiendo que tiene que existir un momento en tu vida en el que el abrazo de Jesús sea tan fuerte que vos te encuentres en una situación en la que Jesús te venía buscando. Tomes conocimiento de que Jesús te viene buscando. Tomes conocimiento de que Dios acaba de perdonar tu vida. Y tomes el conocimiento de que Dios lo hace para enviarte a que a otros les pase lo mismo. Entonces, cuando uno entiende esa situación del encuentro personal, termina siendo radical, ¿sí? Y a veces la gente dice, bueno, yo no tuve un encuentro personal, es en el día a día. Yo nunca entro en pleitos, ¿no? Pero lo que siempre trato de entender es, bueno, tal vez
tendríamos que sentarnos a buscar cuál es el lugar, porque debe haber un lugar, ¿no? En el mejor de los casos debe haber un momento. Y por ahí en el peor de los casos, que tampoco es tan malo, en el peor de los casos tal vez no hayas tenido todavía tu encuentro personal con Jesús. Y eso no significa que hayas estado mucho tiempo en la iglesia, que hayas trabajado mucho en la iglesia, que te ves adelante un ministerio. Puedes estar trabajando muy bien, haciéndole mucho bien a las personas, teniendo un ministerio muy fuerte, evangelizando mucho, sin embargo no hayas tenido tu encuentro personal con Jesús, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que son importantísimas y que son transversales a la vida de Pablo y que nosotros tenemos que tomar como modelo para nuestra vida, es que todo parte de un encuentro personal con Jesús. Y el encuentro personal con Jesús es tajante, ¿sí? No, las cosas cambian radicalmente, bruscamente, empezás a mirar otra cosa, empezás a soñar otra cosa, empezás a desear otra cosa, empezás a hacer otra cosa, porque lo que pasa es que había un espacio en tu vida que naturalmente estaba buscando el abrazo del Padre, que no estaba llegando, y cuando llega hay algo en tu vida que se completa, y cuando eso se completa todo empieza a cambiar, sobre todo tus intereses, ¿sí? Miren, yo era una persona que podía estar horas y horas y horas hablando de fútbol de cualquier parte del mundo, de acá de Argentina, de otro lado, de Europa, de Estados Unidos, de Asia, de donde sea, podía estar horas hablando de fútbol, tenía un gran conocimiento de fútbol, un gran deseo de mirar, observar, jugar, hablar, ¿no? Hoy cuando me veo transformado, me doy cuenta que todo eso pasa por la vida de Jesús. Y hoy yo tengo ganas de leer Jesús, ver Jesús, vivir Jesús, relacionarme con Jesús, hablar de Jesús. Por eso es que cada vez que tengo una pequeña posibilidad de hablar de Jesús, trato de no desperdiciarla, porque es lo que me hace feliz completamente. Y eso no puede haber pasado en mi vida si no hubo un momento en mi historia en la que Dios llegó para abrazarme, para perdonarme, para enviarme. No puede pasar, tiene que estar ese momento. Sin ese momento es muy difícil, ¿sí? Y yo digo esto, ¿no? Atravieso esto y ahora les invito a que leamos la palabra de Dios. Y digo, el punto de partida de Pablo, ese Pablo que nos da a nosotros herramientas para vivir el catolicismo, el cristianismo como lo vivimos, el punto de partida está en ese encuentro personal con Jesús. Y vamos a leerlo, ¿sí? Eso está en el Hechos de los Apóstoles, tienen que buscarlo, es el capítulo 9, ¿sí? Capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, desde el principio, ¿sí? Una de las cosas lindas que tiene la palabra de Dios, algunos tienen más que otros, no estoy hablando de los títulos, algunos tienen más que otros, pero cuando hay un título uno le marca mucho de lo que va a venir, ¿no? Me gusta mucho leer los títulos. De hecho, cuando estoy preparando una charla, estoy preparando un mensaje, una prédica, por lo general a todo le pongo un nombre. Una charla le pongo un nombre, una prédica le pongo un nombre, un mensaje le pongo un nombre. Muchas veces lo digo en público cómo se llama ese mensaje, y otras veces simplemente me lo guardo para mí, pero yo sé por título, por el título de cada prédica, de qué se habla y cuál es el mensaje, ¿no? Y miren, acá el primer título que encontramos en este encuentro personal con Jesús de Pablo se llama Camino a Damasco, ¿sí? Y una de las cosas que quiero dejarles como primera instancia es: nosotros siempre estamos de camino. Nuestra vida es estar de camino, ¿sí? Y por lo general, cuando Dios viene a tocar tu corazón, estás en un camino que no deberías estar, ¿sí? Pero nuestra vida siempre es de camino, ¿sí? Es de camino. Dice que iba hacia Damasco con una sola finalidad: encarcelar, perseguir, matar cristianos, ¿sí? Un camino equivocado, pero estaba en camino, ¿sí? Otro camino que me viene rápido a la mente es el camino de Maús. Se estaban alejando porque Jesús había muerto. Y en ese camino que iban para cualquier lado, menos para donde deberían ir, que iban tristes, que iban nostálgicos porque al que habían seguido al final se había muerto, estaban en camino. Y dice Jesús que se le apareció en ese camino.
¿sí? Y ustedes fíjense cómo es Jesús, ¿no? Se aparece en tu camino y no te impide seguir caminando sobre ese camino, ¿sí? Pero te da las herramientas para que vos solito te des cuenta que ese no era el camino que tenías que seguir. Y esta palabra, este título del encuentro personal con Jesús de Pablo dice camino hacia Damasco. La vida siempre nos pone en camino, ¿sí? La primera reflexión que uno tendría que preguntarse, este mensaje está lleno de preguntas. La primera pregunta es, ¿el camino que estoy llevando, la dirección que estoy llevando, es la que Dios quiere para mi vida? Este camino que estoy emprendiendo, este sueño, este deseo, este proyecto, esto que estoy llevando adelante, mi vida misma, ¿tiene que ver con la vida que Dios pensó para mí? ¿Tiene que ver con su voluntad o no tiene que ver con su voluntad? La primera pregunta, ¿no? Y leemos, vuelvo a decir la cita por si alguno no la recuerda o entró recién. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, desde el versículo 1, ¿sí? Y dice así: entre tanto, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para la sinagoga de Damasco, con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara, hombres y mujeres que siguieran el camino de Jesús. Otra vez la palabra camino. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente, escuchen esto, de repente lo envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y así te dirán lo que debes hacer. Por lo general, la gente que está en camino, por lo general la gente que no está en el camino que Dios pensó para su vida, es el primero que va a decir que tu camino es equivocado. Esto lo he hablado muchas veces. Hay una prédica, hablando de los títulos, hay una prédica que yo llamo Un despertador de sueños, en el que yo digo que todos nacemos con un sueño, ¿sí? El sueño a realizar es el objetivo, es la meta, es la llegada. Hasta ese sueño que nosotros nacemos tenemos un camino largo por recorrer. Todos nacemos con un sueño. Dios ha puesto un sueño en tu corazón. Dios ha puesto un objetivo en tu corazón, una meta, ¿sí? En tu corazón, que tiene que ver con la realización de tu vida, con la felicidad plena, con el plan perfecto que Dios traza desde el principio de la historia hasta el fin de los tiempos. Cada uno de nosotros está involucrado en un momento de la historia, y en ese momento de la historia venimos a esa historia a transformarla, con un objetivo y una meta específica, que para nosotros es un gran sueño. Todos, no hay nadie que se libre de eso. Sí hay gente que quiera llevarlo adelante y gente que no quiera llevarlo adelante. Pero como eso viene de parte de Dios, ni vos ni yo podemos matarlo. Sí, claramente, hay artimañas, hay formas, hay maneras de esconder ese sueño en lo profundo de su corazón. De esconderlo ahí bien en el fondo del corazón y no dejarlo salir. ¿Por qué? Porque muchas veces ese sueño de Dios requiere riesgos, requiere aventura, requiere estar desconcertado, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y muchos de nosotros no queremos transitar por ese camino. Es más fácil un camino conocido, un camino más fácil, un camino que tenga menos desafíos, ¿sí? Pero aunque escondamos en el fondo del corazón ese sueño, esa voluntad de parte de Dios para nuestra vida, nunca lo vamos a poder matar. Y cuando escuchamos a alguien en el camino, en el sendero paralelo al nuestro, que habla de que está siguiendo el camino de Dios, que está detrás de sus sueños, y nosotros podemos ver que en verdad está detrás del sueño de Dios, lo que nos pasa, estando en otro camino, es que ese sueño quiere salir. Y golpea, y golpea, y golpea, y quiere salir, porque la naturaleza propia del hombre es ir detrás de la voluntad de Dios, detrás de lo que Jesús pensó para nuestra vida. Y entonces hay una conmoción dentro de esa persona. Y ya lo he dicho varias veces, esa persona tiene dos caminos: o acepta lo que Dios puso en su corazón y busca verdaderamente cuál es su camino, cuál es su sueño, o mata
al sueño del otro para quedarse tranquilo. Y cuando uno se da cuenta de que está en el camino de Dios, y cuando uno empieza a surcar ese camino de Dios, aparecen muchas personas que están en un camino que no es el que Dios pensó para su vida, que van a decirte que tu camino es incorrecto. Pero no porque crean que es incorrecto, sino porque necesitan callar esa voz de Espíritu Santo que le golpea el corazón sin parar. Miren esto, dice camino a Damasco, un camino equivocado, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál era su misión? Dice, con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontraron, hombres y mujeres, que siguieran el camino de Jesús. Había otro camino, que no era el de Saulo, que no era el de Pablo. Había otro camino, el camino de Jesús. Y Pablo necesitaba callar su sueño de Dios. Pablo necesitaba no darle bolilla a eso que había empezado a nacer. Hay un momento en el que Pablo empieza a sentir que hay algo grande detrás de esa persona y su vida se transforma y él quiere matarlos, encadenarlos, llevarlos a prisión a todos porque necesita callar eso, porque si no calla eso que siente en el corazón va a empezar a salir. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros creemos que ese camino es buscarlo a Jesús, encontrarlos a Jesús. Y la verdad de la historia no es que es una decisión de nosotros. No se trata de buscar ese camino, de encontrar ese camino, sino que se trata de que Jesús te está buscando. Y se trata no de encontrar, sino de dejarse encontrar. Y cuando eso empieza a golpear en el corazón, la verdad es que quieras o no, Jesús te busca hasta encontrarte. Y cuando llegas a encontrarte con ese Padre amado, no existen excusas para decirle que no. Y miren lo que pasa, cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, ¿por qué me persigues? Una voz de parte de Jesús que te dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás por este camino? ¿Por qué? En los discípulos de Emaús dice que Jesús se tomó el tiempo de explicarle las escrituras, todas, desde Moisés, dice la palabra de Dios. Se las explicó todas. Imagínense la paciencia, el amor, el deseo y las ganas que tiene Jesús de que salgas de tu camino equivocado, que salgas de tu camino de tu propio yo, que salgas del camino de tus propias decisiones y por una vez te plantes sobre el camino que Él pensó para tu vida. Imagínate el deseo que tiene Dios. Y Jesús llega al camino de Pablo para decirle, Pablo, ¿sabes qué? Al camino que vos estás persiguiendo, ese camino es el que yo tracé para vos. ¿Quién eres, Señor? Le dice, miren esto, ¿no? Estas cosas en la palabra de Dios no son casuales. Pablo escucha una voz que lo tira al suelo, dice, ¿no? Lo tira al suelo y lo primero que le sale es decir, ¿quién eres, Señor? Fíjense si la naturaleza propia de nuestra vida ya no reconoce al propio Jesús como Señor, aun cuando nosotros en nuestra propia conciencia a veces no lo reconocemos como Señor. Nosotros podemos estar enojados con Jesús, podemos decir que no existe, podemos perseguirlo como era el caso de Pablo, pero cuando nuestra propia naturalidad se encuentra con la sobrenaturalidad de Dios y esas cosas, esas dos instancias chocan, nuestra naturalidad inmediatamente reconoce a Jesús como Señor, te guste o no te guste. Estés persiguiendo cristianos o no los estés persiguiendo, no es Pablo el que le dice Señor, es su propia naturalidad, es lo que Jesús, lo que Dios Padre había puesto en el corazón de Pablo. Esa parte de Pablo es la que dice, ¿quién eres, Señor? No sabe ni quién es, pero sabe ya que es su Señor. No sabe quién es, pero sabe que va a ser la persona que va a encaminar toda su vida hasta el fin de sus días. Y esa es la hermosura del encuentro con Jesús. Porque en el encuentro con Jesús hay cosas que suceden por fuera de la voluntad. Muchas veces por nuestra propia voluntad no queremos seguir a Dios. Muchas veces por nuestra propia voluntad sentimos que seguir a Dios es una estupidez, que es una tontera, que eso es para flojos, que eso es para débiles, que eso es para gente que no tiene conocimiento. Hay tantas cosas que sentimos. Sin embargo, nuestra naturalidad, aunque nosotros en nuestra propia voluntad decidamos no seguir a Dios, nuestra naturalidad sabe que ese Jesús es tu Señor.
Así como le pasa a Pablo. No sabe ni quién es, pero ya sabe que es su Señor. Y Jesús llega a la vida de Pablo y la transforma. Y la transforma de tal manera que Pablo admite cruzarse de camino. ¿Sí? ¿Y en qué camino se pone Pablo? En el mismo camino que hace tiempo atrás él había pensado que era un camino equivocado, que jamás iba a estar en ese camino. Y es más, los que estaban en ese camino merecían muertes, cadena y encarcelación. A ese camino va Pablo. ¿Sí? Porque claro, porque hay algo que pasó en el medio, que es mucho más fuerte que una voluntad humana. Es Jesús actuando en tu vida. Es Jesús llegando, buscándote, encontrándote, abrazándote con el abrazo del perdón y enviándote. No existe nadie que haya encontrado que haya tenido su encuentro con Jesús, que su historia no termine en un envío. Si vos crees que encontraste a Jesús, si vos crees, y en esto también voy a ser radical, si vos crees que encontraste a Jesús, si vos crees que has tenido un encuentro personal con Jesús, pero todavía no has salido de tu comodidad para ir y decirles a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida, ese no fue un encuentro real. Porque no existe persona que haya encontrado ese poder sobrenatural de Jesús, que haya sentido el abrazo de perdón, que no se desviva por ir y contárselo a otros. Y cuanto más, mejor. Dice este mismo Pablo, dice, es que, ¿sabes lo que pasa? No puedo callar lo que he visto y oído. No se trata de la voluntad, no se trata de que tengo ganas de contar lo que he visto y oído. No, no lo puedo callar. Hay algo más fuerte que mi voluntad que me dice, no lo calles, y no lo puedo callar. Y aunque mi voluntad quisiera callarlo, no lo puedo callar. Y cuando uno entiende ese poder de Dios encontrándose con tu vida, ese poder sobrenatural del Padre encontrando con su vida, sabe que tarde o temprano va a tener que ir y contándoselo a otros. ¿Sí? Hay algo que me gusta mucho de la vida de Moisés, ¿no? Y a mí me gusta decirlo esto, cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiendo, yo siento que hay un trasfondo en ese diálogo de Dios con Moisés, ¿no? Y que Moisés empieza como a dudar y le dice, no, ¿te parece ir y hablar con el faraón? Pero el faraón, si yo soy tartamudo, le dice en un momento, después le dice, no, pero no me va a creer. Bueno, y le pone un montón de excusas Moisés a Dios, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios en esa historia es muy fuerte, porque está escrito y dice en todas las versiones, dice, y Dios se enojó, ¿no? Siempre lo remarco, Dios enojado debe ser difícil, no quisiera encontrármelo, ¿no? Dios se enojó en tantas excusas de Moisés, ¿no? Y yo creo que Dios le debe haber dicho, por lo menos se lo debe haber hecho sentido en el corazón, y le debe haber dicho a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No te libré de la muerte en un canasto a través del río solo para que acumularas años de vida. Te salvé de la muerte en un canasto a través del río porque quería usarte para que muchas personas supieran que yo estoy, para cuidarlos, para abrazarlos, para perdonarlos y para enviarlos. El gran envío de Moisés, el gran proceso del envío de Moisés empieza cuando Moisés es salvado. No lo hice por nada, le dice Dios. No lo hice por nada. Y a nosotros hoy Dios nos habla de la misma forma y nos dice, ¿sabes qué? Ese encuentro que tuvimos aquella vez, no lo hice solo para que te sientas bien, no lo hice para que sientas tu corazón confortado o para que te sientas alegre o para que te sientas mejor que antes. ¿Sabes para qué lo hice? Para que vos te des cuenta que existe un Dios que abraza, que perdona, pero que quiere que se lo cuentes a todo el mundo. Ese es un verdadero encuentro. Si en tu corazón no hay otra posibilidad de caminar tus días que no sea ir y contarle a todos lo que Dios hizo en tu vida, tendrías que empezar a pensar si ese encuentro que vos crees que tuviste con Dios es real o no. Porque el encuentro con Dios es sobrenatural, no tiene que ver la voluntad. Después con el camino sí, hay ciertas cosas que uno tiene que ir perfeccionando y haciendo a través de la voluntad, pero el encuentro es 100% sobrenatural. 100% sobrenatural. Y en esa sobrenaturalidad viene guardadas tres cosas, ¿sí? Abrazo, perdón y envío. No hay otra. ¿Sí? Así es como actúa Jesús. Y eso es lo mismo que le pasa a Pablo. Ahora miren esto, ¿no? Quiero contarle algo que es un poquito más técnico, pero que creo que
A ver, les pido a los que están escuchando, a ver, de los que están escuchando, ¿algunos están trabajando en algún ministerio de la iglesia? Póngame una manito así si están sirviendo en alguna parte de la iglesia. Quiero saber cuántos son. Solo con una manito o un yo alcanza. Eso me sirve a mí para que para saber cuántos están trabajando y les va a servir esto que les voy a dar, porque creo que es algo, un detallito que yo encontré y que, como dije al principio, me sirve mucho a mí para tomar decisiones en mi vida. ¿Sí? Así que van poniendo las manitas, no los voy a nombrar, pero aquellos que van poniendo las manitos y van escribiendo, yo a mí me dan una pauta quiénes están sirviendo activamente en la iglesia. No, el que no lo está haciendo, no se preocupe, porque toda esta parte que hablé hasta ahora es para ustedes. Si vos hoy no estás sirviendo en tu iglesia, si vos hoy no estás sirviendo en tu parroquia, si no tenés una comunidad de base, si no estás explotando tu carisma, tu talento, si no estás en busca de dones, si no querés tener una relación con Jesús, este es tu momento. Jesús te está buscando. Y nosotros no tenemos que buscarlo a Él, sino dejarnos encontrar. Este es tu momento para que lo dejes a Jesús ser Señor de tu vida. Y si lo dejas a Jesús ser Señor de tu vida, vas a tener estas tres cosas: abrazo, perdón y envío, ¿sí? Y no va a faltar mucho el tiempo para que vos puedas empezar a servir en algún lugar y puedas reconocer carismas y talentos que te van a servir para el camino de Jesús, ¿sí? Ahí empiezan a aparecer las manitos. Bueno, aquellos que están sirviendo, escuchen bien lo que viene ahora, ¿sí? Una de las cosas que yo descubrí de la vida de la vida de Pablo, es que Pablo toma sus decisiones dentro de su ministerio a través de tres maneras, ¿sí? Miren, esto es algo detallado que he encontrado de tanto buscarlo, analizarlo, verlo, y cuando lo encontré me llenó de alegría encontrar que hay como ciertos parámetros, sí, Edith, toda la iglesia, toda, hay como ciertos parámetros en saber cómo se toman las decisiones en el camino de Jesús, ¿no? Y yo me he dado cuenta que Pablo toma sus decisiones de tres maneras, ¿sí? Miren, vamos a ir a la primera. Yo quiero que leamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, ¿sí? Hechos de los Apóstoles 20, en el versículo 22, ¿sí? Hechos 20, acá lo tengo. Hechos, capítulo 20, versículo 22. Lo tenemos por acá. Miren, dice así. Dice: ahora, como ven, forzado por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me espera ahí. Pablo, en Hechos de los Apóstoles, dice, vamos de vuelta, en el versículo 22, capítulo 20, versículo 22. Ahora, como ven, forzado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber qué es lo que me espera ahí. No, miren, la primera forma que tiene Pablo de saber hacia dónde tiene que ir y de tomar decisiones es básicamente por la guía del Espíritu Santo. La primera acción, Pablo va a donde el Espíritu lo envía, ¿sí? Y es más, en 3 líneas dice algo que es de suma enseñanza, de suma formación. Él dice: voy, la verdad no tengo idea para qué, pero si el Espíritu me envió, allá voy, ¿no? Miren esto, ¿no? Dice, no tengo idea, miren cómo lo expresa ahí Pablo, ¿no? Dice, voy a Jerusalén sin saber qué es lo que me espera ahí. O sea, no tenía ni idea que iba, ¿sí? Pero iba. ¿Por qué toma la decisión? ¿Por qué alguien toma la decisión de ir a un lugar sin saber a qué va? O sin saber qué es lo que le espera en ese lugar. Porque una persona toma esa decisión solamente porque está seguro que el Espíritu Santo lo envía. Solo porque está seguro que el Espíritu Santo lo envía. Si no, nadie en su sano juicio toma una decisión de ir a un lugar sin saber para qué y qué le espera ahí. Nadie la toma. Pero cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón y hay algo que pasa en ese corazón, uno va. Y no sé qué me espera. Y la verdad no tengo ni idea. Yo recuerdo el 12 de enero del 2013, cuando con mi esposa tomamos la decisión de embarcarnos en esta aventura de vivir al 100% para la evangelización.
Yo me levanté al otro día, me senté, nosotros teníamos, en la casa donde vivíamos antes, era el comedor y la cocina, todo junto, ¿no? Y me senté ahí, teníamos un sofá, me senté en el sofá y dije, ya tomamos la decisión, ¿y ahora por dónde empiezo? Y me senté ahí y agarré la palabra de Dios, me puse a hacer oración, me puse a hablar con Jesús, y la única pregunta que tenía que decirle es, bueno, ¿y ahora qué? Porque no tengo ni la menor idea. Y había en mí una mezcla de incertidumbre, una mezcla de duda, una mezcla de miedo, que digo miedo en el mejor de los casos, pues la verdad, la verdadera palabra que puede describir ese momento no es miedo, es terror, porque yo tenía terror a saber lo que iba a pasar. Y ahí estaba, en un sillón, en mi casa, habiendo tomado una decisión que no tenía ni la menor idea cómo se llevaba adelante, pero lo único que yo tenía en mi corazón era la seguridad y la certeza de que esa decisión venía de parte del Espíritu Santo. Así dice Pablo que tomaba algunas decisiones. ¿Cómo tomaba esas decisiones, Pablo? Siguiendo la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Y hay gente, yo se los digo porque lo he dicho en otras veces también, hay gente que antes de ver si es del Espíritu Santo o no es del Espíritu Santo, le pide a Dios una señal. Y después, bueno, la señal de la señal, para estar un poco más seguro. Y después la señal de la señal de la señal, para que no quede en duda. Y después la señal de la señal de la señal de la señal, por las dudas, ¿no? Y siempre es como que necesitamos otra señal y otra señal, y en realidad estamos dando vuelta a nuestra propia indecisión, ¿no? Sin embargo, Pablo dice que cuando el Espíritu Santo hablaba, él iba, ¿sí? A mí me gusta narrarlo así, y me gusta contarlo así porque lo siento así, ¿no? Y la palabra de Dios, para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños, ¿no? Y eso tiene un montón de explicaciones, ¿sí? Pero una de las explicaciones que yo le encuentro, y que es una de las explicaciones más bonitas y que es transversal a mi vida porque lo ejemplifico con mis hijos, y es muy simple, es que si yo le digo a mi hija más chiquita, mi hija más chiquita se llama Gina, ¿sí? Gina tiene 3 años. Si yo le digo a Gina, subite a la punta de la Torre Eiffel en París, a la punta de la Torre Eiffel, y tirate de allá arriba porque papá que está abajo te va a agarrar y no va a pasar nada. Adivinen qué hace mi hija. Se sube a la punta de la Torre Eiffel y cuando llega arriba se tira. Ahora, si yo le digo a algunos de ustedes que se suba a la punta de la Torre Eiffel y se tire, porque abajo yo lo voy a agarrar y no le va a pasar nada, lo más seguro es que ninguno ponga ni siquiera un pie en el primer escalón de la Torre Eiffel. ¿Por qué? Porque sabe que no, que es imposible que en tamaña altura, que con el peso del cuerpo, yo pueda agarrarlo abajo, sujetarlo y que nada le pase, ¿sí? Ahora, ¿por qué mi hija lo hace? ¿Saben por qué lo hace? Porque cuando somos niños y papá dice algo, nosotros no nos preguntamos el porqué del después. No nos preguntamos qué va a pasar, qué no va a pasar. Simplemente vamos y lo hacemos. ¿Saben por qué? Solo porque papá lo dice. Y cuando la palabra de Dios nos dice sean como niños, también nos está diciendo, ¿sabes qué? Cuando papá te diga algo, anda y hacelo. No preguntes ni por qué, ni para qué, ni por dónde, ni cómo. Anda y hacelo. ¿Por qué? Porque papá lo dice. Y si papá lo dice, debe ser para bien. Y yo aprendí eso. Y yo siempre que me toca presentarme en algún lugar, yo siempre digo, miren, yo hago un montón de cosas, yo predico, yo conduzco programas de radio, programas de televisión, escribo, hago oración, hago un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, yo cuando empiezo a analizar cada una de las cosas por separado, yo digo, sí, predico, pero la verdad que estoy muy lejos de los grandes predicadores que tiene nuestra iglesia. Sí, escribo, pero la verdad que estoy muy lejos de los grandes escritores. Sí, hago oración, pero la verdad que estoy muy lejos de los que tienen el gran carisma de la oración. Y así cada vez que voy viendo cada una de las cosas individuales de mi vida, me doy cuenta que estoy muy lejos de los que lo hacen verdaderamente bien. Pero sí sé que tengo algo que al menos pocos tienen. Y es que yo sé
que cuando papá me dice algo al corazón, yo actúo como niño, porque yo lo hago, sin medir consecuencias, ¿sí? Así como hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, sin medir consecuencias, sin un plan B. Cuando Dios habla a mi corazón, yo voy y lo hago. Sin plan B, sin medir consecuencias, solo porque Dios lo dice, ¿sí? Y yo creo que esa es una característica que yo tengo, por la que me siento muy feliz, ¿no? Y que ha hecho que en mi vida hayan pasado cosas sobrenaturales que tal vez no le pasan a todo el mundo, pero que han pasado en mi vida porque yo algún día elegí creerle a Jesús y creerle como niño, ¿sí? Y acá Pablo nos dice que actúa de la misma forma. Dice, voy a Jerusalén por pedido del Espíritu Santo. Ahora no tengo ni la menor idea, ni para qué, ni qué me espera ahí. La primera forma que tiene Pablo de tomar decisiones es porque el Espíritu Santo se lo pidió. Miren la segunda. Vamos a la segunda. La segunda está en Hechos 9, un poquito más adelante. Hechos 9, desde el versículo 23. ¿Sí? Hechos 9, desde el versículo 23. Esperen que lo tengo por acá. Cansado con los ojos de tanto tiempo en la compu, se me nublan las letras, pero bueno, para algo están los anteojos, ¿no? Miren, dice Hechos 9, Hechos capítulo 9, versículo 23 en adelante, dice, algún tiempo después, los judíos decidieron matarlo. Estamos hablando de Pablo. Saulo se enteró de la conspiración y aunque vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para darle muerte, sus discípulos lo descolgaron de noche por la muralla metido en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, intentó unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera realmente un discípulo. Entonces Bernabé tomó consigo a Saulo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo era el camino Saulo, cómo en el camino Saulo había visto al Señor que le había hablado y con qué convencimiento había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Desde entonces iba y venía libremente con los apóstoles en Jerusalén, predicando con valentía el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de procedencia helenista. Pero estos decidieron matarlo. Al enterarse los hermanos lo bajaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso, ¿sí? Lo leí completo porque el principio y el final tienen que ver con lo que le quiero decir, ¿sí? Mira, la segunda manera que tenía Pablo de tomar decisiones está marcada dentro de un refrán muy conocido, por lo menos acá en Argentina es muy conocido, ¿sí? Soldado que huye sirve para otra guerra. ¿Sí? Y parece que Pablo lo tenía muy claro eso. Dice que 2 veces lo buscaban para matarlo. Y las 2 veces, una escondido en un cesto, se escapó y la otra se fue para otra ciudad. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda manera que tenía Pablo de tomar decisiones? Es velando por su vida. Y esto no le saca heroísmo, porque sabemos cómo es el final de la historia de Pablo. Pablo murió por proclamar la palabra de Dios. ¿Sí? Pero si había algo que Pablo sabía, es que había un mensaje de parte de Dios para él, había una voluntad de parte de Dios para él, y que él tenía que caminar en esa voluntad, y que si lo mataban hoy, él no iba a poder cumplir esa voluntad, y él tenía que salvar su vida solo, no por cobarde, sino que tenía que salvar su vida porque él tenía una responsabilidad en la historia, en el fragmento de la historia que le tocaba vivir. Él sabía que tenía una responsabilidad, que Dios lo había creado y lo había traído al mundo en un momento de la historia para hacer algo concreto, y estaba convencido que ese algo concreto tenía que hacer. Y como él estaba convencido de que eso lo tenía que hacer, también sabía que necesitaba tiempo, años y vida para poder llevarlo adelante. Y Pablo no solo era espiritual, también era inteligente. Y hay muchas veces que nosotros en el camino de nuestro ministerio, en el camino de nuestra vida, nos olvidamos de ser inteligente, ¿sí? Ser heroico y ser santo no excluye ser inteligente. Muchas veces nosotros creemos que ser inteligente nos hace cobardes, nos hace no estar jugándonos al 100% para Dios. Y depende de los momentos.
puede ser que sea cobarde y puede ser que no esté jugándote por Dios, ¿sí? Pero en otras oportunidades, como en esta que estamos leyendo de Pablo, también sirve para que el plan de Dios se cumpla en tu vida, ¿sí? Ser inteligente, la segunda. Y la tercera, la que más me encanta, porque es una que parecería que está muy lejos de un Pablo que sigue la voz de Dios, está en Romanos 15, un poquito más atrás. Romanos está pegado a Hechos, ¿sí? Es un poquito más atrás, por eso. Romanos 15, en el versículo 22, ¿sí? Miren, lo tengo acá. Otro título, Proyecto de viaje, el título. Proyecto de viaje. Miren lo que le voy a leer y después se los detallo, ¿sí? Dice, esto era lo que siempre me impedía llegar a ustedes. Es Pablo el que está hablando. En realidad escribiendo. Esto era lo que siempre me impedía llegar a ustedes. Pero ahora, como ya no tengo campo de trabajo en estos países y hace muchos años que estoy deseando ir a verlos, dice, espero visitarlos de paso para España. Confío en que me encaminarán a ese lugar después de haber disfrutado un poco de la hospitalidad de ustedes. Palabra de Dios. Miren, lo que dice Pablo es lo siguiente, ¿no? Qué lindo, dice, bueno, la verdad que hace tiempo que estoy acá, vine acá por un llamado de parte de Dios, estoy acá en una misión, estoy acá en la visión que Dios quiere para mi vida, pero ya hace tiempo que estoy acá, entonces lo que estoy sintiendo es que, bueno, ya estoy planificando un viaje a España. No dice, el Espíritu Santo me dijo que vaya a España. Tampoco dice, no, me estoy yendo a España porque acá la cosa está complicada y si no me voy a España me van a matar. No dice eso, dice simplemente que como tiene tiempo libre, está planificando un viaje a España, ¿no? Y encima se toma la atribución de mandar una carta y decirle a los romanos, decirle, mira, che, yo me estoy yendo a España. Como me estoy yendo a España, voy a pasar por Roma, así que voy y los visito, estoy un tiempo con ustedes y después sigo para Roma, ¿no? Parecería como que Pablo está muy lejos de estar siguiendo un llamado de Dios, ¿no? Parecería como que, bueno, el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no te habla, quédate quieto donde estás. Si el Espíritu Santo no te dice dónde tenés que ir, quédate quieto en donde estás. Sin embargo, parece que Pablo no está siguiendo esa premisa. Se armó un viaje a España y en el medio una visita a Roma. Así está Pablo en este capítulo, ¿no? Y encima el título, Proyecto de viaje. Entonces uno dice, pero ¿y ahora cómo es? Entonces, ¿hay que seguir al Espíritu Santo o no hay que seguir al Espíritu Santo? Claro que hay que seguir al Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Hay algo que Pablo tiene y que nosotros tenemos que gastar nuestros días en conseguir. Pablo tiene visión. ¿Qué significa tener visión? Pablo sabía que Jesús le había dicho, yo quiero enviarte a los confines de la tierra. Quiero enviarte al fin del mundo, a que lleves mi palabra a los que no la conocen, ¿sí? En ese momento de la historia, el lugar más alejado que existía, allá donde terminaba todo, era España. ¿Y qué quería Pablo? Ir allá, a donde Dios le había dicho que él tenía que ir. Él tenía que ir a los confines de la tierra, él tenía que ir al fin del mundo. Y Pablo estaba decidido a seguir lo que Dios le había pedido. Pablo tomaba decisiones conforme al Espíritu Santo, tomaba decisiones conforme a su inteligencia y tomaba decisiones conforme a su obediencia. Hay tres cosas que Pablo sabía: que tenía que seguir al Espíritu Santo, que tenía que ser inteligente, pero sabía que tenía que ser obediente. Y mientras el Espíritu Santo no hablara, mientras su vida no corriera riesgo, él tenía que ir detrás de lo que Jesús le había mandado a hacer: ir al fin del mundo y a los confines de la tierra. Eso es ser un hombre con visión. Eso es ser una persona que sabe hacia dónde tiene que ir. Ese era Pablo, alguien que sabía muy bien dónde tenía que ir. ¿Sí? Miren, esta misma semana me pasó algo. Mañana va a salir esta nota, me pasó algo muy lindo, ¿no?
que uno cuando lo empieza a contar puede decir, bueno, es una soncera o es algo pequeñito, pero para mí fue algo muy importante. ¿Por qué? Porque me convocaron para escribir en un portal del país de Canadá, más específicamente las oficinas de este portal, es uno de los más importantes de Canadá, está en Toronto, ¿sí? Y me convocaron para escribir ahí. Lo primero que yo les dije, en Canadá hay dos idiomas madres, que es el inglés y el francés. Yo lo primero que le dije cuando me convocaron fue, mirá, la verdad es que no sé ni hablar inglés ni hablar en francés. Y ellos me dijeron, bueno, no, quédate tranquilo, que quédate tranquilo que vos mándamelo en español que nosotros lo, lo traducimos, ¿no? Y me dio mucha alegría, porque en sí he hablado, y gracias a Dios, en un montón de lugares, he escrito en otros portales, pero porque siento que este tiene un gustito particular, ¿no? Y que mañana va a salir a la luz y se va a dar y me voy a poner muy feliz, es el hecho de que no hace muchos años atrás estuve predicando en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, para los que no son de acá de Argentina, es la provincia más austral de Argentina, pero también es la provincia más austral del continente americano, ¿no? Y esta nota que ya escribí, que ya está mandada, que ya está traducida y demás, esta nota que escribí hace que pueda unir todo el continente americano, desde el último país, allá en el norte de Canadá, hasta más al sur Argentina, junto con su provincia más austral, ¿no? Y me dio una alegría enorme saber que lo que alguna vez Dios me pidió, que vaya a predicarle a la mayor cantidad de gente que pudiera, se estaba dando, ¿no? Alguna vez alguien me hizo una pregunta cuando yo recién empezaba a predicar, que fue de crisis para mí, ¿no? De un momento en el que yo tuve que sentarme a orar con Jesús y después pude elaborarlo, ¿no? Pero sentarme a hablar con Jesús y preguntarle de qué se trataba. Y yo recién empezaba a salir a países limítrofes de Argentina a predicar. Y esta persona me dijo, yo no sé para qué salir afuera de Argentina a predicar cuando hay tanta necesidad en nuestro país, ¿no? Y cuando me dijo eso, la verdad me generó una crisis, porque yo dije, tiene razón. Tanta necesidad que hay en nuestro país, y yo pensando en salir a otro lugar, ¿no? Pensaba eso, me sentía responsable de lo que pasara en mi propio país, ¿no? Gracias a Dios, después entendí la diferencia de los llamados, ¿no? Alguien me lo explicó, lo viví y supe que digamos, uno no está obligado a lo que está cercano. Uno no está obligado a lo que está cercano si Dios lo llama a lo lejano, y uno no está obligado a lo lejano si Dios lo llama a lo cercano, que depende del llamado que Dios te haya dado para tu vida, ¿no? Y eso me hizo estar tranquilo, ¿no? Pero miren cómo son las cosas, ¿no? Después empecé a salir por diferentes países en América, en Centroamérica y demás. Y lo cierto es que cuando ya se hizo más regular salir a predicar y a dar charlas a diferentes países de América, yo ya había predicado en el 99% del territorio argentino, ¿sí? Solamente una provincia nada más es donde no he ido a predicar. Después he ido a predicar a todas las provincias, y en algunas provincias he ido a predicar más de 10, 15, 20 veces, y el hecho de saber que eso había hecho con mi país me dejaba muy tranquilo, ¿no? Y en este tiempo que me tocó, estos últimos años que me ha tocado ir y predicar también para Europa, saber que la palabra de Dios ha llegado a través de mi sí de punta a punta al continente americano, también me da esa alegría, ¿no? Y uno dice, es necesario tener una visión, es necesario saber hacia dónde Dios te manda, es necesario, ¿sí? El Espíritu Santo va a hablar en tu vida y uno tiene que obedecer. Hay ciertas cosas que uno tiene que tomarla con inteligencia, pero hay otras cosas que uno tiene que llevarlas porque está seguro hacia dónde Dios te quiere mandar. Y ¿saben qué? Acá el principio de esta charla y este final. Para saber a dónde Dios te quiere mandar, tenés que haberte encontrado cara a cara con Él. Tenés que haberte encontrado cara a cara con Él. Él tiene que haber desatado una pasión en tu corazón tan grande, pero tan grande que lo único que te importe es saber de qué se trata lo que Él pensó para tu vida. Y una vez que encontraste de qué se trata lo que Él pensó para tu vida, una vez que en tu vida hay visión como había en la vida de Pablo, no descanses hasta conseguirla.
no descanses, ¿sí? Una vez me preguntó una persona de la que yo quería mucho qué era por lo que yo estaba dispuesto a ser recordado, ¿no? Una pregunta que me costó contestarla, tardé unos días para contestarla, y cuando la contesté le dije, mira, a mí me gustaría ser recordado por alguien que impactó a una generación entera, ¿no? Y él me dijo algo que hasta el día de hoy me hace ruido en el corazón, ¿no? Para bien. Y él me dijo, bueno, ahora ya sabes por qué levantarte cada día. Ahora ya sabes por qué cada día vas a levantarte y por qué vas a pelear. Ya sabes hacia dónde vas. Ahora cada día tenés que decidir llegar a eso, ¿no? Y lo que él hizo, sin que yo me diera cuenta, fue poner una visión en mi vida, ¿sí? Y poner esa visión en mi vida fue entender que yo cada día me tengo que levantar sabiendo que hay una generación a la que tengo que impactar. Sencillamente porque hay un plan, hay un llamado, hay una voluntad de parte de Dios que me ha pedido que vaya hacia ese lugar, hacia lo que más puedas, hacia donde más lejos puedas, hacia los mayores lugares, ¿sí? A mí cuando me dicen, me presenta como predicador, no digo nada para que la gente no quede mal, ¿no? Pero después en intimidad yo siempre les digo, a mí me gusta más que me presenten como un comunicador más que como un predicador. Porque el comunicador puede hacer cualquier cosa que esté a su alcance con tal de llevar la palabra de Dios, ¿sí? Hoy es escribir, mañana es conducir un programa, pasado de dar una charla, después es una formación, después es un mensaje, después es un acompañamiento. Bueno, cualquier cosa que esté a mi alcance para poder desparramar la palabra de Dios a todo lo que más pueda, es bienvenida para mí, ¿no? Y yo le digo, y un predicador se le tiene como una cosa limitada. Yo no quiero limitarme, quiero llevar la palabra de Dios a todos los lugares donde sea posible, ¿sí? Y digo esto porque eso es aprender a tener una visión, aprender a saber qué decidir cada día, ¿sí? Cierro con esto. Hay gente que está en la vida haciendo muchas cosas buenas, ¿sí? Hasta que está haciendo cualquier cosa, pero digo, hay gente que está haciendo muchas cosas buenas en la vida, ¿no? Y en esas cosas buenas todavía no sabe cuál es la que Dios quiere que haga en verdad. Hay una cosa por la que Dios te creó, hay una cosa por la que Dios te trajo este tiempo en la historia y por la que te dio vida. Hay una cosa. Bueno, gasta tus días para descubrirlo, ¿sí? El que descubre para qué vino a esta tierra, sabe hacia dónde va. Y cuando vos sabés el final de la historia, también sabés qué decidir para llegar a ese lugar. Pero la gente que no sabe hacia dónde va decidiendo en su presente diferentes cosas, porque no tiene un camino trazado, no hay una meta que cumplir. Y miren esto, ¿yo saben cómo lo aprendí? Lo aprendí de esto. El pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto, dando vuelta, ¿sí? Y tomando decisiones, a veces acertadas, a veces equivocadas, pero estuvo dando vueltas, ¿sí? Pero ¿saben qué? En todo momento, los que comandaban ese pueblo, Moisés, Caleb, Josué, los que tuvieron la posibilidad de comandar y dar visiones del pueblo, sabían que estaban en el desierto, pero que había un objetivo, que era la tierra prometida. Ellos se metieron en el desierto y tomaron el desafío de estar 40 años en el desierto, pero porque sabían que al final de las arenas, al final del calor, había una tierra prometida que Dios le había dicho que iban a tener. Y en tu vida pasa lo mismo. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Cuál es ese lugar a donde Dios te quiere llevar? ¿Cuál es ese espacio que va a marcar tu vida para siempre? Que el camino sea un desierto es lo de menos cuando sabes que al final de ese desierto hay una tierra prometida donde emana leche y miel. Que hace calor es lo de menos, hay leche y miel al final del camino. Que hay arenas molestas en nuestros zapatos, en nuestras sandalias, que nos impiden caminar, que nos lastiman. ¿Qué importa si voy hacia las tierras prometidas? ¿Qué importa si voy a ese lugar que Dios me prometió para mí? El mejor de todos. No hay otro lugar como ese. Por eso era la tierra que emanaba leche y miel. Esta otra pregunta. ¿Hay una tierra prometida en tu vida? ¿Sabés cuál es la tierra prometida en tu vida? Si no sabes, es tiempo de sentarte y buscarlo. Si no hay pasión en tu corazón para buscarlo, es tiempo de ir un poquito más atrás y encontrarte con Jesús. Encontrarte con Jesús. Busca cuál es tu tierra prometida, cuál es tu visión, hacia dónde vas a decidir todos los días de tu vida que tu vida va a direccionar.
Levantate entregando tu día sabiendo hacia dónde vas. Te puede salir bien, te puede salir mal, no importa. Lo que importa es que cada día que te levantes estés convencido de hacia dónde vas. Si estás convencido hacia dónde vas, no solo vas a poder decidir en tiempos en los que el Espíritu Santo parece no hablarte, sino que cuando el Espíritu Santo llegue, también vas a saber que es Él hablando a tu corazón. Y aunque no sepas a dónde tenés que ir, a dónde van a depositarse tus pasos en el próximo viaje, aunque no sepas ni qué te espera en ese próximo viaje, sabes que es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, que es nuestro Padre, nuestro Dios Padre, si ese Dios Padre te dice que haga tal y tal cosa, la sepas o no la sepas, decirle que sí, porque siempre que el Padre habla es porque quiere acercarte a esas tierras prometidas. Sé inteligente, ¿sí? Si hay una tormenta de arena, no sigas caminando, porque lo más seguro es que te pierdas. Sé inteligente. Si tenés que frenar, frená. Pero frená para estar más seguro que vas a llegar a esa tierra prometida. ¿Sí? Hay que seguir al Espíritu Santo. Hay que ser inteligente y hay que tener visión. ¿Cómo conseguimos esas tres cosas? Con un encuentro con Jesús. Para que nuestra pasión sea tan grande que lo único que nos importe sea buscar de qué se trata lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sí? Bueno, y cuarto, me emocioné más que otros miércoles. Te agradezco que estés ahí, ¿sí? Espero que este mensaje te haya servido para tomar decisiones en tu vida, pero si no ha llegado ese momento en el que tenés visión, en el que tenés que discernir inteligencia, espiritualidad o visión, que seas lo suficientemente capaz de encontrarte con Jesús, de dejarte encontrar por Él. ¿Sí? Todo el tiempo Dios te está buscando. Dejate encontrar por Él. Sabes que no hay mejor decisión en la vida de alguien que dejarse encontrar por Dios. No hay mejor decisión. Dejate encontrar por Él. Que cuando Dios llegue a tu vida sea tanta la pasión que lo único que te importe es saber hacia dónde Dios quiere llevarte. ¿Cuál es esa tierra prometida? Y una vez que encontraste esa tierra prometida, camina sobre tres decisiones. Siguiendo la voz del Espíritu Santo, siendo inteligente y yendo por el rumbo de tu visión. Te mando un abrazo grande, espero que te haya servido, ¿sí? Para hablar de Pablo podemos estar 10.000 miércoles, pero quería dejarte esto porque sentía que podía transformar tu vida hoy podía transformar tu corazón y darte un nuevo rumbo en tu vida, ¿sí? Siempre digo esto y se lo repito mucho a mis dos hijos más grandes, ya vendrá el tiempo de repetírselo mucho a mi hija chiquita: no pasen esta vida acumulando años, ¿sí? Que valga la pena vivir. Que cada día que te levantes sea por algo que viene de parte de Dios, que no sea porque sí, ¿sí? Adelante, ¿sí? Una gran noticia: Dios es el primer interesado en que todo esto fluya, solo tenés que decirle que sí. Te mando un abrazo grande, nos vemos el miércoles que viene. Vamos a estar cambiando algunas cosas de la grilla. Si no aparezco el miércoles, quédate tranquilo que el lunes, tranquilo, que el lunes yo te voy a andar avisando si voy a cambiar de día, voy a cambiar de horario, te vas a enterar si seguís nuestras redes. Pero también, como te digo siempre, hay tantas propuestas nuestras: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Hay tantas propuestas nuestras que puedes entrar y seguir transformando tu corazón. Es lo que digo siempre: si te gustó esto, si sentiste que hubo algo de Dios detrás de las palabras que hoy yo dije, lo que tenés que hacer es compartir este video, mandárselo a otro, que transforme su corazón. Donde más lleguemos, mejor. Si no se lo podés compartir, andá y contáselo vos. Mandale un mensaje, contale la esencia de esto, lo que sea, pero que el mensaje de Dios cruce fronteras, que el mensaje de Dios llegue a lugares que jamás nos imaginamos, ¿sí? Es Dios el que habla, digamos. Yo soy un solo canal, yo simplemente estoy tratando de transmitir lo que Dios quiere decirte hoy para vos y para tu vida y para todos los momentos. Y tenemos dos propuestas que son relativamente nuevas y que me parece que te pueden ayudar mucho en tu vida, sobre todo a discernir esto, sobre la inteligencia, sobre la voz del Espíritu Santo y sobre la visión, ¿sí? Los martes, si necesitas un grupo de oración, una contención donde orar desde tu casa, porque son todas propuestas virtuales,
mandanos un mensaje, decinos quiero participar en el grupo de oración y ahí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Vamos a estar orando, compartiendo palabras, cantando algunas canciones y tratando de reforzar esta relación que tenés que tener día a día con Jesús, ¿sí? Y si el martes no te queda bien o no sos mucho del grupo de oración, sabés que tenemos abierto lunes, martes, miércoles y viernes el rosario, ¿sí? Para rezar el rosario a través de la plataforma Zoom. También mandame un mensaje si yo quiero rezar el rosario, ¿sí? Los lunes y los miércoles es a las 7 de la tarde hora argentina, 7 pm. Los martes y los viernes a las 3 de la tarde, 3 pm hora argentina. Así que mandame un mensaje si querés alguna de esas dos propuestas y mantenete orante, ¿sí? Mantenete orante, mantenete cerca. Para poder escuchar la voz de Dios tenemos que estar cerca de Dios. Dios no grita, susurra. Y como no grita, tenemos que estar cerquita para poder escucharlo. Y la única manera de estar cerquita es compartiendo un momento con Él. Estas dos propuestas son propuestas importantes que pueden ayudarte mucho en este momento de tu vida, ¿sí? Te mando un gran abrazo. En principio nos vemos el miércoles que viene y si no te estoy avisando. Hasta la próxima.